Hola, muy buenas señoras y señores, bienvenidos al programa La Entrevista. Como saben, estamos en esta última semana manteniendo entrevistas con representantes de nuestro ayuntamiento, de los distintos grupos municipales. Hablábamos con el que, bueno, pues ha sido el alcalde en funciones en el ayuntamiento mientras la comparecencia de nuestro alcalde, de Pedro Cabrera, y posteriormente, bueno, perteneciente al grupo Baeza Merece Más. Posteriormente lo hacíamos con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, con Lola Marín, y hoy pues lo vamos a hacer con el teniente alcalde del Ayuntamiento de Baeza, concejal también, bueno, de Cultura, de Personal, de Patrimonio, en fin, muchas son las áreas que gestiona, y estamos hablando, como todos ustedes ya habrán adivinado, de Ignacio Montoro, que nos acompaña. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a ti, Encarna, un placer como siempre. Bueno, decimos que muchas áreas, mucha gestión, y que estamos diciendo que el que ha sido hasta ahora alcalde en funciones, porque ayer recibíamos la grata noticia de que Pedro Cabrera, y eso es una buenísima señal con respecto a su salud, se incorpora a sus labores institucionales. Sí, la verdad que muy contento, de verdad que sí. Ya desde ayer está con el alta administrativa, está con el alta médica y está de nuevo ya en el ayuntamiento. Cuando vino el primer momento fue incluso emocionante verlo de nuevo en el despacho y hablar un rato con él de partir, porque evidentemente hay que irse poniendo al día poco a poco, pero muy contento y sí, nos hacía falta a nosotros también verlo y estar con él en persona aquí en el ayuntamiento para poder, pues eso, empezar a retomar el ritmo normal, ¿no? Que últimamente, pues como es evidente, se ha visto un poco alterado, ¿no? Claro, porque era bueno, pues como el capitán del equipo, el que reparte el trabajo, el que coordina un poco también, y sobre todo eso, que al margen del trabajo que haya podido generar el tema y demás, el hecho de que está mucho mejor, de que está bien y se puede reincorporar, que eso siempre es una buena noticia, la verdad. Sí, él tenía muchas ganas y hemos sido, incluso a veces nosotros le frenábamos un poco, pero bueno, la verdad que evidentemente ya han hablado con los médicos, etcétera, etcétera, y han visto que se podía hacer y él, como digo, tenía muchísimas ganas y ha venido con mucha fuerza y nada, nosotros encantados, que como tú dices, siempre hace falta alguien, ¿no? Que coordine, que gestione un poco todas las concejalías, porque nosotros estamos continuamente con trabajos de nuestras propias áreas y claro, al final necesitas a alguien que tenga esa visión de conjunto y Pedro lo da y evidentemente es importante que haya vuelto. Y después yo digo siempre un símil muy de fútbol, ¿no? Pero bueno, cuando le echan a uno, pues a uno en un partido de fútbol, pues los 10 restantes tienen que correr más, ¿no? Pues Evidentemente. efectivamente hemos cubierto, creo que bien, o en la medida de lo posible, lo mejor que hemos podido, esta ausencia, pero muy contento de que esté evidentemente él de nuevo y que volvamos a retomar la normalidad, sí. Claro, porque además, Ignacio, no solamente es lo que vemos, la representación institucional, en actos, en eventos, el acudir, el inaugurar, el estar, sino que también es lo que no se ve, porque hay mucho viaje fuera, mucha representación fuera de muchas áreas, de muchos temas en los que Baeza participa y que la tiene que estar. Claro, porque siempre tiene que haber algún representante de Baeza, normalmente eso lo hace extraordinariamente bien Pedro, y Te ha como tocado, pero digo, te ha tocado. sí, bueno, la mayoría evidentemente, sobre todo las de partido, como es natural, han sido un poco delegadas en mí, y claro, hay muchas cosas que no se ven y que son importantes también llevar a cabo, de representación, de presencia de Baeza en instituciones, en asociaciones, etcétera, y bueno, pues efectivamente se ha hecho lo mejor que se ha podido, pero como digo, muy contentos de que esté él, y sobre todo por él, porque está muy bien, está muy animado y se ve mejorando día a día, está trabajando muchísimo además, se está esforzando mucho con su recuperación para acelerarla y para que vaya todo bien, y bueno, yo muy contento también. Bueno, pues nada, se incorpora además en plena campaña electoral, en la vorágine política, pero nosotros vamos a hablar de gestión, vamos a hablar del ayuntamiento y vamos a hablar de lo que tanto queremos, que es nuestra ciudad, de Baeza. Y lo vamos a hacer hablando de gestión, porque al margen de, bueno, de que habéis tenido un poco que sumar esfuerzos durante estos 3 meses, pero la gestión en general, estamos a un año escaso de las elecciones, y ¿cómo valorarías la gestión que habéis hecho en términos generales, Ignacio? Pues bueno, siempre la valoración no la deben poner otros, suelo yo decir, y para eso están las elecciones, ¿no? Ya veremos en nuestro caso el año que viene, pero yo sí que creo que la gente de Baeza está viendo mucho trabajo. Me lo dice la gente por la calle, es que tenéis todo el pueblo levantado, ¿no? Y eso en el buen y en el más sentido quizá también, pues claro, porque todas las obras conllevan algún tipo siempre de dificultad o Sí, de... molestia, a ver. Pero, por otro lado, evidentemente estamos trabajando en muchísimas áreas, muchísimos campos y como digo, Baeza está, entiendo, más viva que nunca. Yo en esto me gustaría insistir porque
bueno, pues ya casi desde el primer día, casi sin haber tomado posesión en el ayuntamiento, ya el equipo de la oposición, en este caso su portavoz Lola Mariña, decía que esto iba a ser un desastre, ¿no? Y parece que esa visión catastrofista y negativa pues se ha venido alargando. Entiendo que es una posición política, incluso hasta hoy en día, pero yo creo que la gente, por el contrario, está viendo, como digo, que Baeza se mueve y que se mueve en el buen camino, porque nos hemos atrevido a llevar a cabo innumerables proyectos que estaban en el cajón, como digo, y nosotros pues nos hemos lanzado y creo que la gente lo está viendo, lo está apreciando. Y además no llevamos aún ni 3 años, que como digo, a algunos parece que se está haciendo muy largo, pero no llevamos ni 3 años aún en la gestión y por el contrario, insisto, creo que en Baeza se están viendo muchísimos aspectos, un cambio en la línea, como digo, de intentar mejorar la eficiencia, la gestión, en atrevernos y en buscar pues nuestra idea de ciudad, una ciudad pues de futuro, adaptada, como digo, al futuro y basándonos, como no, en nuestras fortalezas, ¿no? Y yo por eso digo que creo que ante esa visión catastrofista, pues evidentemente la realidad pues siempre es la que nos sitúa y yo creo que se está viendo a Baeza muy viva y a una Baeza, pues como digo, pues con proyectos serios de calado para el futuro de nuestra ciudad, sí. Una pregunta de obligado cumplimiento, porque no es fácil. Cuando uno gobierna en solitario, pues normalmente es más sencillo. Está ahí gobernando con Baeza Merecemás, con dos de sus concejales, con Bartolomé y también con su compañera. ¿Y cómo está siendo el gobierno de estos dos partidos en general? Soy 8 del Partido Popular, 2 de Baeza Merecemás. Pues sinceramente, y no porque lo diga en la tele, de verdad que está yendo muy bien. Hay muy buena fluidez, muy buena comunicación, funcionamos como un equipo bien engrasado, tenemos nuestras áreas bien delimitadas, cada uno de los concejales, evidentemente, y como digo, en todas las reuniones, incluso durante la ausencia de Pedro, pues ha habido, como digo, un trabajo de equipo, un trabajo de mucha colaboración, mucha comunicación. Yo creo que se está viendo también eso, creo que cada uno en nuestras áreas estamos desarrollando muchísimo trabajo. Y eso creo que también que es reflejo de lo que se está viendo en la ciudad. De verdad que no es por cumplir, no es porque estemos en la tele, de verdad que no ha habido en ningún momento ningún problema, ni ningún, como digo, pues no sé, no podría decir que ha habido nada realmente importante. Así que, pues como toda la comunicación en todos los equipos, ¿no? Y ya digo, como por suerte tenemos una área bien delimitada y creo que se está llevando a cabo un buen trabajo, la sensación por ahora muy buena. Porque Ignacio era secretario general del Partido Popular en la ciudad de Baeza y, por ejemplo, el primer teniente de alcalde, que es socialista, dice que lo es de corazón y que lo será siempre y demás. En la gestión diaria de un ayuntamiento como el nuestro, como Baeza y demás, el que sean distintas ideas políticas, ¿se nota? ¿En qué se nota? ¿O te Pues metes más en la gestión, en el trabajo diario? sinceramente, en la gestión de la ciudad, en el día a día, no se notan. Eso se nota quizá más a largo plazo, más en otras cuestiones, por Más decirlo de alguna ideológica, ¿no? manera, eso, ideológicas, que quedan por encima del trabajo Sí, un ayuntamiento, del día a día, del seguramente mano a también. mano, ¿no? Y además yo insisto mucho bueno, que el trabajo a veces nos devora un poco, con lo cual cada uno en su área va trabajando y creo, como digo, que bien. Evidentemente, Bartolomé cuenta con esa experiencia de mucho tiempo ya detrás de trabajando en este ayuntamiento, cosa que la mayoría de nosotros no teníamos, pero bueno, nosotros le hemos aportado, por otro lado, como digo, a la gestión municipal en general, pues creo que un grupo de gente relativamente joven y sobre todo con muchas ganas y con mucho trabajo. Yo creo que sería la palabra que mejor nos define, ¿no? Y además, insisto, trabajando en una línea positiva, en una línea, bueno, pues que creo, estoy convencido de que es lo que la gente terminará apreciando, ¿no? Una línea de trabajo, de gestión, de preparación en el área y aportando, como digo, buenas o al menos nuevas ideas a lo que era un periodo que, en mi opinión, pues había sido un periodo de mucha inacción. Yo en este caso quiero insistir que se nos quiere dar una visión muy negativa, ¿no? de cómo está o cómo estamos desarrollando nuestra labor, cómo está Baeza, y yo creo que la gente no está viendo eso porque no es real, ¿no? Y insistiría en que hemos tenido, bueno, que me sorprende a veces, ¿no? Como la candidata socialista habla del ayuntamiento como si nunca hubiera gobernado, ¿no? Cuando lleva pues para 25 años casi, es decir, 20 y pico años ya de concejal, 16 de ellos con mucha responsabilidad y los últimos 8 de hecho anteriores como alcaldesa.
Y yo insistiría mucho en que en ese sentido me sorprenden a veces algunos comentarios porque, como digo, son muy catastrofistas y evidentemente van en contra de lo que es la visión generalizada. Nosotros sí nos hemos atrevido con muchos proyectos, nosotros sí estamos trabajando mucho y yo siempre le digo a la gente, prefiero que me critiquen por hacer que por no hacer. Y además, evidentemente, nos podremos equivocar, pero también es cierto que solo el que se mueve, solo el que se atreve se equivoca. Si no hago nada, pues no me equivoco. Bueno, pero es que esta ciudad necesita movimiento, necesita adaptarse, necesita transformarse para el futuro y creo que eso es lo que le estamos aportando, ¿no? Está claro que quien no hace nada no puede criticar ni a favor ni en contra, evidentemente, y que por muchas cosas que se hagan a gusto de todo el mundo, no se hace nunca nada. O sea, Está clarísimo. siempre hay gente que está contenta, que le gusta más o que le pueda gustar menos. Ignacio, qué tipo de ciudad? Porque los cánones europeos nos marcan las directrices por las que tenemos que caminar, de sostenibilidad, de una ciudad moderna, digital, accesible. ¿Qué tipo de ciudad tenéis vosotros en mente? Nosotros fundamentalmente tenemos en mente una ciudad que basándonos en lo que es Baeza, una ciudad que evidentemente tiene una serie de fortalezas tremendas desde un punto de vista económico, sin ir más lejos, bueno, evidentemente el apoyo al campo, al sector oleícola, pero también a nuestro comercio. Y por eso está el mercado de abastos, como está. Yo quiero insistir que parecía que aquí no se iba a abrir el mercado de abastos, de hecho se decía, ¿no?, desde la oposición que no lo van a abrir. Bueno, pues la primera fase ya está terminada, estamos ya en el proceso de traslado de los comerciantes. Es y verdad que además, se ha hecho esperar, ¿eh? sí, porque claro, cuando uno se mete en una obra tan compleja, pues pueden surgir inconvenientes, retrasos, etcétera. Es cierto que queríamos haberlo terminado muchísimo antes, pero también es cierto que un proyecto muchísimo más ambicioso de lo que se nos había planteado. Lo que se había planteado en un origen no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, en efecto, porque era un lavado de cara y poco más. Nosotros, por el contrario, creemos que el comercio, el mercado de abastos de Baeza necesitaba pues adelantarse un poco al futuro y ser un mercado de abastos del siglo XXI. Y en eso es en lo que estamos invirtiendo. Y como digo, en un futuro pues seguiremos con la siguiente fase, ¿no? Insisto, yo una ciudad que basándose en lo que ya tenemos se fortalezca y, insisto, vaya o mire hacia el futuro. Por eso intentamos mejorar todo lo que sería la transformación digital. Como saben, se ha invertido mucho, pero se va a seguir haciendo. Tenemos a expensas en la calle Alcalá un edificio que le decían antiguamente el Beato. En ese edificio, como saben, ya se va a hacer una inversión importante de alrededor de 1 millón de euros para hacer un nodo tecnológico, un espacio de transformación digital, de apoyo a empresarios, a jóvenes, adaptándonos, como digo, al futuro, al mundo de hoy. Podemos seguir hablando de patrimonio, podemos seguir hablando bueno, pues las inversiones que hemos llevado a cabo más en mi área, por ejemplo, que son las que mejor conozco, ¿no? Pues mira, hablando de patrimonio, y sé que especialmente a ti también te gusta este asunto, hablando de patrimonio, hay algo especialmente importante que es lo que tenemos puesto, la niña de nuestro ojo, de toda la ciudadanía, que es el Cerro del Alcázar y el trabajo que se está haciendo ahí. Escuchábamos recientemente también, bueno, ese campo de voluntariado que se quiere poner en marcha y demás. Cuéntanos cómo va el tema, porque es verdad que es nuestra historia, que es de donde venimos. El Cerro del Alcázar siempre ha sido un espacio emblemático, yo suelo decir mítico en la ciudad, ¿no? Y por suerte, contrariamente, insisto, a los que dicen, demostrando un desconocimiento absoluto de cómo funciona la excavación arqueológica, que no se había hecho nada, efectivamente sí se ha hecho. El año pasado ya tuvimos unos campos arqueológicos que se van a volver a repetir y ampliar este año. Lo pude anunciar el otro día también en televisión, porque me parece muy interesante que, por un lado, contamos con el Instituto Andaluz de la Juventud, por otro lado, volvemos a contar con las universidades andaluzas, que ya están, como digo, moviéndose para mandarnos a estudiantes, evidentemente más de historia o arqueología, pero este año hemos dado un paso más y yo estaba muy convencido de que esto que acabas de mencionar, Encana, que nos gusta tanto, pues estaba tan convencido de que a Baeza hay que involucrarla más a la población baezana en ese lugar tan especial, que hemos abierto a que todos los baezanos que quieran, desde los 12 hemos puesto hasta los 99, espero que alguien de 100 años no se me ofenda, pero podría venir también, es una referencia, como ven, pueden ayudar, porque aunque no tengan estudios, no tengan formación en el aspecto arqueológico propiamente dicho, hay trabajo para todos, hay muchas cosas que hacer y se puede ayudar y se puede aprender. Y yo estoy muy contento además porque con el equipo de arqueólogos lo han visto bien, lo han considerado y de hecho pues es como se funcionan en las excavaciones. Yo siempre digo que Cástulo tiene asociaciones de vecinos detrás que son los que llevan a cabo las excavaciones que son siempre en verano.
Pero es que además en el Cerro del Alcázar hay varias inversiones que se han venido haciendo para conservarlo, mantenerlo durante el invierno. Ahora de nuevo se volverá a intervenir, como de costumbre. Y por otro lado, además, tengo que indicar, se está trabajando en la realización de un plan general de investigación, lo que se le llama un PGI, que nos permitiría, como digo, ya hacer un plan a largo plazo, porque esto, insisto, hay que tener luces largas. Esto no lo vamos a ver seguramente terminar muchos de nosotros, pero como digo, hay campo para trabajar y para seguir descubriendo durante décadas, ¿no? Y por eso estamos en la elaboración de un PGI, un proyecto general de investigación con profesores fundamentalmente de la Universidad de Granada, de la que yo además procedo, estudié historia allí, ¿no? Y por otro lado también debo añadir que se ha pedido este año para una subvención al Ministerio de Cultura, el 2% cultural, también para invertirlo en el Cerro del Alcázar. Y también ya tenemos en marcha, porque eso sí, ya se puede anunciar, que tenemos en marcha un trabajo que se va a hacer de una proyección en 3D que se llevará a cabo en el Museo de Baeza, en la calle Tarazana, para mostrar los últimos descubrimientos del cerro. Se está trabajando ya en una especie de vídeo inmersivo. Qué pena con este museo, Ignacio. Sí, pues el museo se va a abrir. Cosa que, como saben, estaba cerrado desde hace décadas. El año pasado se llevó a cabo una inversión básicamente estructural para poder mejorar el problema de humedades y tal que tenía. Ya se ha terminado y ahora ya estamos trabajando, como digo, en los contenidos y en darle una nueva forma al museo. El museo, si no hay problema, en principio se va a poder abrir. Yo me he puesto de fecha, la verdad, a septiembre. A ver si durante el verano podemos ir avanzando, como digo, en la musealización, especialmente en el trabajo sobre los contenidos, ¿no?, del propio museo. Y la parte de arriba se va a dejar como, en principio también, como sala de exposiciones temporales, que a veces, como todos ustedes pueden ver, pues a veces se nos solapan y no se lo imaginan, no lo saben bien las veces que nos llaman pues fotógrafos, pintores, etcétera, ofreciendo exponer en Baeza. Y claro, la sala Gaspar Becerra tiene sus limitaciones también y está muy ocupada por suerte, con lo cual pues nos va a venir muy bien para revitalizar ese espacio. Hay muchos artistas en Baeza. Muchísimos. Además, yo creo que el aire o las piedras las que nos han... Tenemos ahí también dos centros, la Escuela de Arte y la Escuela de Artesanía, que salen verdaderos maestros y maestras de ahí. No dejamos de hablar de patrimonio, Ignacio, ya que nos hemos metido en este campo que además a ti te apasiona, además profesionalmente también es tu campo. Hablamos de la importancia de la Capilla de los Benavides, lo que se ha hecho allí en el Auditorio de San Francisco. Sí, yo lo destacaría también porque, de nuevo, es un buen ejemplo de trabajo continuo, persistente y trabajo... ¿Te ha costado tu viajecico a Madrid, no? Sí, pero reconozco que siempre ha habido mucha fluidez. El problema que hemos tenido, y lo digo, ya lo he comentado varias veces, que claro, parece que cuando se prorrogan los presupuestos no pasa nada, pero sí pasa. Y nosotros, por culpa de no tener presupuestos generales del Estado, pues no hemos podido hacer una intervención como pretendíamos, mucho más amplia, más general, un proyecto, vamos a decirlo así, de nuevo, pues pensando en la estructura, por decirlo de alguna manera, y en un futuro, si ponerle un cierre. Estábamos trabajando en ese tipo de proyectos que además nos habían elaborado un equipo de arquitectos de Granada, de la Universidad de Granada, pero bueno, por culpa de no tener presupuesto se ha venido alargando un poco más que de lo que nos hubiera gustado y al final ha tenido que ser por medio de una intervención de emergencia. Pero yo insisto que el trabajo del equipo, todo el equipo del Instituto de Patrimonio Histórico Español es fundamental. El Ministerio de Cultura siempre ha habido muy buena comunicación y, como habrán podido ver, pues se está llevando a cabo una obra de gran envergadura porque, bueno, pues estaba muy mal, estaba muy deteriorado todo el interior, especialmente de la torre de esa capilla, y se ha tenido que desmontar. Quien haya ido por la calle lo habrá visto que se están desmontando, se está volviendo a afianzar y a volver a montar progresivamente. Esperamos tenerlo cuanto antes terminada esa intervención porque, como saben, ha condicionado la apertura del auditorio de la ruina de San Francisco, que tenemos que tener ahora cerrado, con lo cual de nuevo nos ha supuesto un problema. Y el auditorio de nuevo es un buen ejemplo de lo que estaba comentando, ¿no? El auditorio se ha ido adaptando para accesibilidad, climatización, se va a hacer una inversión también para el aire acondicionado, ya teníamos calefacción, ahora aire acondicionado, acústica, nuevas pantallas, nuevo mobiliario, todo eso se está haciendo desde el área de turismo. ¿Para qué? Para afianzar lo que ya se está viendo, como digo, que es que Baeza es una ciudad que está acogiendo cada vez más congresos y es un elemento importantísimo, no solo de promoción de la ciudad, sino también como beneficio económico, porque son grupos generalmente importantes de gente con nivel adquisitivo y que vienen entre semana.
Además, alto. normalmente vienen entre semana, con lo cual suelen llenar hoteles en momentos que no están tan llenos y suelen gastar, evidentemente, en nuestros restaurantes, hostelería, tiendas, souvenirs, etcétera. Yo insisto que creo que ese era el camino y es lo que Es que nosotros está hemos feo que lo cogido. digamos, pues, está feo que lo digamos nosotros, pero es que para un congreso de tipo medio en cuanto a número de personas participantes, Baeza es que tiene la comodidad de que van andando a todos sitios, de que lo tienes todo cerca, de las tapas, de la comida, de la gastronomía, y es una ciudad muy atractiva. Yo suelo decir que nos vendemos solos, pero es verdad. También porque, claro, como ya vamos siendo conocidos y cada vez por suerte, especialmente a partir de 2003, pues pegamos ¿no? este aldabonazo y ya somos mucho más conocidos a partir de ser ciudades patrimonio de la humanidad, es que la gente quiere venir. Es que cuando a mí me dicen asociaciones de cualquier tipo, habíamos propuesto una ciudad y también, si os parece bien, gestionamos Baeza. Pues la gente quiere venir a Baeza. No fastidia. Entonces, claro, están muy cómodos, se lo pasan bien, evidentemente, tenemos muchísimas virtudes y, como yo decía, nos podemos casi vender solos. Pero eso va detrás un trabajo, una gestión que quizá no se vea. Sí, el trabajo en turismo que es muy importante y al que obviamente el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, esas 15 ciudades que estamos dentro, pues hacen una labor de promoción a la que no podríamos llegar ni en nuestros mejores sueños. Para nada, Ni en para nuestros nada. mejores Nos ponen sueños. a otro nivel, está claro. Sí, el tema de patrimonio, ¿cómo está conservado? ¿Cómo conservamos en Baeza nuestro patrimonio, nuestro edificio histórico emblemático? Yo creo que Nuestras calles, nuestras zonas. razonablemente bien. También es verdad que creo que lo puedo decir, también es evidente que ahora se está actuando muchísimo en un gran número de espacios que la gente ha podido ver desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la recuperación del lienzo de la Puerta de Úbeda, que también conllevó la recuperación y la restauración del cuadro, de la Anunciación, que no se menciona, y de toda esa capilla. Hemos intervenido ahora muy recientemente en la Fuente de la Estrella. Eso no estaba planificado en el proyecto del paseo. Pues al ver cómo estaba quedando el paseo y los problemas que tenía de conservación, que incluso en algún momento estábamos comentando con la restauradora que podían tener problemas incluso para el mantenimiento de la propia fuente, pues está interviniendo, como digo, lo está viendo todo el mundo. Pero es que se va a seguir interviniendo en muchísimos edificios más. Yo ahora mismo como referencia les diría que ya se ha anunciado una intervención para mejorar la acústica en el Auditorio de los Descalzos, donde no se había intervenido en los últimos 30 o 40 años muy fácilmente. Ya hace falta. Vamos a ver si mejoramos esa acústica y después proseguiremos con otras tipo accesibilidad, etcétera, porque estamos muy convencidos de que esos espacios que quedan excéntricos, no quedan tanto en el casco histórico propiamente, donde tenemos que alargar un poco los flujos del turismo y generar, como digo, más actividad allí. Tenemos también, y lo puedo decir ya, pendientes, porque estamos trabajando desde los departamentos de patrimonio y urbanismo y obras del Ayuntamiento de Baeza, en el balcón del concejo. Vamos a intervenir en el balcón del concejo, vamos a intervenir en la fuente de Santa María también, que ya necesita una restauración después de todos estos años. Tenemos prevista otro conjunto de actuaciones como la recuperación del reloj de la Torre de los Aleatares, también, como digo, lo tenemos previsto y bueno, pues estamos trabajando, creo, en la buena dirección. Si a eso le añadimos además que de una vez por todas ya sí, por medio de los fondos europeos, de los fondos EDIL, vamos a intervenir en las casas consistoriales altas, pues yo creo que la gente está viendo, bueno, el propio museo, como he dicho, que se va a reabrir, es decir, estamos trabajando mucho, creo, en el área de patrimonio porque estoy convencido de, como decía antes, ¿no? Tenemos que partir de nuestras fortalezas y a partir de ahí ir mejorando la ciudad y bueno, transformándola para el futuro y se está haciendo, creo, sin duda. Y además creo que la gente lo está viendo, creo que Hay una cosa que sin duda estamos viendo y además estamos desesperados ya porque se abre, porque lo tengamos que... Hablaba de la Fuente de la Estrella, el paseo de la Constitución, ya son 2 meses lo que nos queda sí. y tiene que estar, si yo también. A finales de junio van los plazos. Sí, a ver, nos gustaría ir con más margen, la verdad, y de hecho pues la gente lo habrá visto, que las empresas ya están trabajando también hasta sábado y domingo, que yo lo vi también el otro día, es decir, pero bueno, en principio parece que todo apunta a que sí se va a poder cumplir con los plazos establecidos, que es No queda otra. obligatorio y No queda necesario. otra. Y yo además creo que también hay que insistir mucho que en el paseo se está haciendo una intervención profunda, integral, también compleja, porque bueno, lo que estamos viendo ahora es poner baldosas, ¿no? Y la gente no, tal, pero bueno, y todas las instalaciones que lleva debajo, es decir, esto es mucho más complejo de lo que parece y nosotros además hicimos unas alteraciones al proyecto original que creo que son muy importantes para poder mantener el tráfico en la zona de los portales mercaderes.
porque como todo el mundo está viendo es un problema gravísimo el tráfico en la ciudad. Está multiplicando el tráfico en calles muy estrechas de todo el casco histórico, sobre todo del propio casco histórico, de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Y como digo, era necesario repensar el corte total al tráfico de esa zona, que ya anticipo también que se va a llevar a cabo y nosotros ya estamos trabajando con los técnicos municipales porque evidentemente ese espacio se podrá cortar y se cortará de hecho en festivos, en determinadas festividades cuando consideremos, como por ejemplo ya se suele hacer en Semana Santa, desde hace 2 años cortamos entero el paseo y también los fines de semana, es decir, se está trabajando ya en un sistema para que convivamos de alguna manera en horario esa necesidad de comunicación, que es necesario, insisto, para los flujos, para la vida de la ciudad, pero también con ese espacio nuevo que ha quedado verdaderamente vistoso. Ayer me decía un hombre de fuera con el que iba, dice, yo no había visto una plaza tan grande en mi vida. Y le digo, no, es que Porticada parece ser, o todo apunta que es la más grande de España, es decir, que tenemos por suerte un paseo maravilloso en Y todo ahora el se va a centro. ver, ya se va a ver mucho más amplia. Sí, bueno, claro, evidentemente ahora se ve todo más limpio, no hay obstáculos, etcétera, y la verdad es que Va a impacta quedar mucho. espectacular, va a quedar Y espectacular. vamos a añadir ahí además otros elementos, es decir, de ornamentación, que ya iremos, como digo, anunciando, y va a volver a ser ese centro de la vida de la ciudad que siempre ha sido, sí. Cierto, es que sí, y seguir, te lo digo porque además es concejal de Cultura y es Cultura la que tiene que dar los permisos, se sigue peleando por ver si se podrá o no se podrá hacer finalmente Claro, el eso parking. conlleva, yo quiero transmitir a la población que es frente a ese catastrofismo, Porque al tal. margen de Cultura también es concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana. Sí, nosotros tenemos que intentar, como digo, ese balance, ese equilibrio, ¿no? Entre la vida de la ciudad y un poco lo que es la vida hoy y lo que era nuestro pasado. En este sentido, yo insisto y le insisto mucho a la ciudadanía que sí, que evidentemente se está trabajando, pero que hay que cambiar algunos elementos que estaban en el Plan General de Ordenación Urbana previo y que eso tiene un tiempo. Y por otro lado, también nosotros ya habíamos empezado haciendo unas catas, etcétera, se habían mandado a Cultura, se ha hecho un programa todo vinculado para ver el impacto patrimonial que ya está aprobado, se ha mandado al Ministerio, se ha mandado a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, en principio todas las respuestas son favorables. Aquí, como decía la señora Marín, ni se pierde el título Patrimonio de la Humanidad ni nada, al contrario, lo tenemos más vivo, más presente y, como digo, más reforzado que nunca, porque estamos trabajando con ello. Y estamos trabajando en la posibilidad, que es lo que nosotros, por cierto, prometimos en campaña. Valorar la viabilidad, la posibilidad de poner un parking. Y en principio, insisto, cuando vayan dándose los pasos, lo iremos anunciando, pero estamos trabajando, como digo, en esta idea porque la consideramos necesaria. Porque todo el centro de la ciudad sabe que falta aparcamiento y además ese aparcamiento que se está viendo ahora en las calles saturadas, evidentemente si se mete debajo de un parking bajo tierra, pues va a afear menos a la ciudad. Es decir, que el objetivo, insistimos, sigue siendo nuestro plan, sigue siendo el mismo, pero es verdad que nos gustaría que los plazos administrativos fueran más cortos, ¿no? Pero bueno, yo insisto que para nosotros sigue siendo una prioridad, pero ahora mismo, y también por responsabilidad política, estábamos centrados en terminar este paseo como está quedando, del que además estamos, como digo, muy satisfechos, sí. Sí, está quedando muy chulo, muy bonito, la verdad que sí. Porque Baeza, oye a la gente decir, es que hay que ver en Baeza el aparcamiento del tráfico, un problema que es común a todas las ciudades. Y tenemos Común, ejemplos, porque yo cada vez tenemos más insisto, coches por vamos a dar los casa. pasos adecuados, ya se aprobó un plan de movilidad urbana sostenible en la que ya venían un poco trazadas estas ideas, agendadas. Vamos a seguir dando pasos, lo iremos anunciando progresivamente porque es que hay tantísimas ciudades, patrimonio de la humanidad, ciudades históricas que ya están regulándolo, que no se entiende por qué aquí no se ha empezado a hacer ya, ¿no? Y yo estoy muy convencido de ello. Pero insisto, porque nos estamos atreviendo a hacer las cosas, que creo que a veces pues daba miedo por si había un peso electoral o tal, y yo pues lo decía antes y lo has comentado tú también. Tienes que ir con una idea que esté razonada, que esté consensuada, que sea factible desde el punto de vista técnico, legal, pero por otro lado hay que intentar hacer las cosas porque todo el mundo nunca va a estar de acuerdo con No. todo lo que haga y eso lo sabe todo el mundo en su trabajo, en su vida diaria, en su familia, pues evidentemente a este nivel también sucede, ¿no? Y nosotros, como digo, estamos creo que dando los pasos adecuados. Y además yo quiero insistir que no podemos dejarnos llevar por ese conjunto, no sé, de una sensación negativa continua que tenemos detrás, ¿no? No se nos ha dejado ni trabajar y ya continuamente era un desastre, ¿no? Casi antes de tomar posesión, como digo, ya estábamos en esa línea. Una línea casi histérica de oposición bueno, pues que va en la línea también, y lo tengo que decir, desde arriba, ¿no? Desde Pedro Sánchez abajo, parece que han cogido ese modelo de política
Nosotros vamos en otra línea política, evidentemente, y nosotros sí tenemos un espejo del que sentirnos orgullosos, como en este caso Juanma Moreno, que evidentemente que nos va a marcar los pasos aquí en Andalucía y en Baeza, y a quien consideramos que es un gran ejemplo de servidor público, y como digo, guiamos por esas mentiras casi histéricas. Yo quiero recordarle a la ciudadanía que es que aquí se iba a cerrar la Oficina de Información y Turismo el 31 de diciembre del año anterior. Pues ahí está trabajando, no ha pasado nada. El mercado de abastos, que no se va a hacer, que los van a engañar. Los han engañado durante 20 o 30 años. Yo sí quiero ver dónde estaba ese mercado de abastos que prometieron en el antiguo Cristalera, sí. estadio de autobuses, la Cristalera, que iba a un parking subterráneo, comercio, vivienda. ¿Dónde ha quedado todo aquello? Eso sí es engañar al ciudadano y a los comerciantes. Nosotros estamos trabajando, como digo, con ellos. Se fueron a la residencia municipal, a la residencia de ancianos municipal, la Purísima Concepción, a decir que se cerraba en 20 días. Y que se iba a echar a todos los trabajadores. Esto fue en enero, febrero, y aquí siguen y seguimos trabajando con ellos perfectamente. Han llegado a decir hasta que van a pasar hambre, ¿no? Nuestras personas mayores, los niños en los colegios, en la escuela infantil. Yo creo que la gente está viendo que, no sé, que hay una especie de histeria, ¿no? Negativa continuamente, que no se cumple, son continuamente mentiras y bulos, como ya evidenciamos la campaña, y que yo tengo que decirlo que siguen estando así. Que no hay árboles. Mire, 250 árboles se han plantado en Baeza en los últimos años, 160 solo este año. Antes todo el mundo lo veía, los alcorques le llenaban cemento y le pintaban de verde, eso es lo que se hacía antes. Ahora, yo insisto que tenemos los datos, que no va a poder funcionar ni el patronato, ni el Centro de Información de la Mujer, ni el Centro de Información Juvenil, etcétera, que no va a haber obra en Patrocinio Viedma y Pablo de la Vide. Pues se está viendo que están trabajando, de hecho ya se han empezado las obras. Es decir, que creo que hay que romper un poco esa visión tan negativa, continua, sin descanso, como digo, y basada fundamentalmente en bulos y en informaciones pues muchas veces malintencionadas, porque el ayuntamiento trabaja muy bien. Y además tengo que decirlo, que no es evidentemente solo o por culpa de los políticos, es que hay un equipazo de trabajadores del ayuntamiento que es tremendo, del que nosotros evidentemente aprendemos y en el que nosotros evidentemente confiamos. Es decir, que muchas veces se nos intenta atacar a nosotros y se está atacando el trabajo de técnico de este ayuntamiento. E insisto, una persona que lleva 25 años casi dedicada a la política en este ayuntamiento, creo que debería medir mejor o saber mejor de qué está hablando y cómo son los procesos, como digo, cómo es el trabajo en el propio ayuntamiento, ¿no? Hablabas del equipazo y yo me acuerdo al principio de este mandato, Ignacio, cuando hacemos la primera entrevista, que te decía, vaya tela, te has cogido cultura, que no va a tener tiempo de ir a tantísimos sitios como va a tener que ir. Me decías tú, bueno, que me gusta, que tal y cual. Y dice, y personal que es, bueno, pues la oveja negra de todos los ayuntamientos, porque al lidiar con muchísima gente, con muchísimas personas, y claro, pues defendiendo sus intereses como su obligación, como tienen que hacer, y es complejo y es complicado. A ver, la gestión del personal siempre es complicada y todo el mundo que se dedique más o menos a recursos humanos, yo evidentemente me tuve que poner manos a la obra. También yo vengo de un instituto muy grande, yo ya coordinaba proyectos europeos, es decir, un instituto en el que llegamos a tener 136 profesores, es decir, que también era un grupo importante, pero sí, reconozco que evidentemente fue un reto al principio, más, como digo, en un ayuntamiento que tenemos 16.000 habitantes, tenemos los recursos de una ciudad pequeña de 16.000 habitantes, pero es que nosotros tenemos una serie de fortalezas también tremendas que hacen que tengamos que invertir mucho. Yo lo digo, la gente no se da cuenta, pero tenemos 300 kilómetros de camino, este término municipal, 300 kilómetros de camino. Tenemos evidentemente también una riqueza patrimonial que también supone un problema a la hora de hacer una restauración, de hacer una obra, de hacer una canalización. Evidentemente nos multiplica el precio, nos lo encarece. Lo saben los vecinos en sus casas, pues evidentemente al ayuntamiento también le encarece. Tenemos instituciones fortísimas. Y unos servicios sociales Claro, intensísimos. tenemos una cantidad de servicios sociales que evidentemente son la envidia de toda la provincia, porque yo insisto que la gente debe entender que ninguna ciudad, pero no de nuestro nivel, ni siquiera me atrevo a decir más grande, tiene la cantidad de servicios públicos que por suerte defiende este ayuntamiento, además con fondos propios, que son muy importantes, con fondos propios. Y se sigue trabajando y buscando la eficiencia, evidentemente, pero sobre todo dando un servicio público de calidad. Y yo, aunque no lo parezca, en personal tengo también un equipo muy bueno de gente que me hacen el trabajo muy fácil. Y evidentemente en esa selección, en ese trabajo con el personal del ayuntamiento, con los trabajadores del ayuntamiento, pues hay momentos
mejores, momentos a veces un poco peores, pero en términos generales es un ayuntamiento donde se trabaja muchísimo. La gente está muy formada y hay mucha preocupación, mucha dedicación a su trabajo. Y además ahora que, como todo el mundo está viendo, estamos multiplicando los proyectos, las obras, el trabajo, pues claro, se está viendo todavía más, ¿no? Por ejemplo, para preparar incluso los fondos EDIL, los fondos europeos. No se habla, pero aquí siempre se nos llevan a la boca de lo importantes que son los colectivos y las asociaciones, pero es que la Casa de la Cultura estaba abandonada. Es que nosotros ahora sí vamos a hacer un espacio de asociaciones, de colectivos como se merecen, de verdad. Estamos trabajando, como digo, en ello y eso va a ser una realidad muy pronto. Es decir, aquí de lo que se trata es de verdad de poner trabajo real sobre la mesa y nosotros creo que estamos dando los pasos. Y evidentemente sería imposible sin la implicación total del personal del ayuntamiento que, insisto, está trabajando de manera ejemplar. Sí. Bueno, hablando de personal, tenemos que hablar de la policía porque es un colectivo que no está contento. Sí, y me sabe mal, sí, me sabe mal. Creo que con la policía he tenido seguramente seguro, el mayor número de reuniones con todos los representantes de la policía. Hemos tenido continua comunicación, creo que he sido y soy muy accesible y además creo que hemos sido, en cierto sentido, bastante transigentes con sus peticiones. Yo me gustaría recordar, y lo puedo demostrar, insisto, que cuando nosotros estábamos hace eso, ahora cerca de 3 años en la campaña, nos llevamos algunos compromisos con los dos sindicatos con representación policial, que no en la Mesa General de Negociación, pero bueno, con el SIPAN y con el CESIF, con ambos firmamos una serie de acuerdos que se han venido cumpliendo. Y lo puedo demostrar. 100% no, pero me parece que faltaba hacer un nuevo reglamento de la policía, que bueno, que es un documento, vamos a decirlo así, pues bueno, genérico, ¿no? Y bueno, es importante, pero adaptarlo a la nueva ley de seguridad ciudadana. Ahora mismo se rigen por la Policía Nacional. ¿Perdón? Se rigen por el de la Policía Nacional ahora mismo. Hay un reglamento ya de por sí. Que es general de policía. Exacto, que es general para toda la policía local, que es el que está en vigor. Nosotros ahora lo tenemos que adaptar al nuevo reglamento, a la nueva ordenanza de ley de seguridad ciudadana. Es decir, tenemos que adaptarlo, actualizarlo, modernizarlo. Bueno, eso creo que era la parte importante, que es verdad que no hemos podido dedicarnos. Cuadrantes. Pero todo eso se mantiene igual. Ordenanza de ruidos. La ordenanza de ruidos y buen gobierno, también otra cosa que no existe, es decir, que estamos trabajando y se va a sacar también muy pronto. ¿Seguiréis negociando? Por supuesto, si a mí lo que yo quería decir es que me ha sorprendido en cierto sentido que yo estoy continuamente abierto y después parece en los medios de comunicación que yo no estoy escuchándolo y no es para nada cierto. Salió en la prensa semana antes de Semana Santa que no se iban a hacer extras porque no había comunicación y estábamos en medio de una negociación. No sé quién asesora a determinadas personas o fue una filtración a la prensa, no lo sé. Estábamos negociando, nos reunimos un martes. Quedamos pendientes porque había un pleno intermedio, quedamos para el viernes y darle ya una respuesta a sus peticiones, que por cierto la inmensa mayoría eran nuevas peticiones que no se habían hecho hasta ahora. ¿Hay un margen para estudiarlo? Sí, el viernes nos vemos y el jueves sale la prensa. Bueno, yo creía que estábamos negociando y no quedan por hecho ya un cierre. Insisto, de las 10 cosas que presentaron vamos a dejar en que 8 se daban. Y a pesar de eso, oye, pues consideraron legítimamente que no satisfacía su interés. Y en Semana Santa, evidentemente, no han hecho extras. Bueno, hemos intentado sacar un poco para adelante ese momento tan importante. Yo entiendo que ellos quieren hacer presión en los momentos que más duele. Yo se lo digo a ellos, se lo he dicho a ellos en las reuniones y no pasa nada. Es decir, es legítimo, insisto que es legítimo. Y no es, o sea, lo puedo criticar, pero que es legítimo. Es decir, los controladores aéreos hacen huelga cuando llega verano y un puente. Es decir, que cada uno aprieta cuando puede. Yo no me quejo en ese sentido. Sí es verdad que hemos conseguido un poco sacar la cabeza, pero nos hubiera gustado tener extras de la policía. Y después, la semana siguiente, insisto, pues me vuelven a escribir, me dicen que si nos volvemos a reunir, le digo que cuando quiera, que nos reunimos cuando quiera, y hay una entrevista y, bueno, pues plantea esas cuestiones en la tele. Y yo lo único que digo es que no voy a entrar en eso en la tele, es decir, que yo creo que deberíamos sentarnos de nuevo y tranquilamente en una mesa donde se tienen que hacer las cosas, donde tenemos que negociar. Reconozco que hacen un trabajo excepcional, que muchos los conozco personalmente, que son más o menos todos, casi un grupo importante más o menos de mi quinta, son gente súper formada, son un equipo de gente que todo el mundo lo sabe, que la Policía Local de Baeza, me atrevo a decir que es de las mejores de la provincia, de verdad, con una preparación tremenda, que nosotros sé que hay mucho campo de mejora, que podemos seguir intentando mejorar, pero que uno de los elementos básicos
que nosotros entendíamos que era necesario por la seguridad de la plantilla es aumentar la plantilla. Y mira, es que nosotros, es que entre años, que va a ser ahora, entre años vamos a tener 7 más. Es que hay 5 y ya entran 2 ahora. 7 más. Y en 8 años anteriores hubo 5. Insisto, no se puede comparar. Nosotros sí estamos invirtiendo en seguridad. Importantísima seguridad. Es que es importantísima, pero es que además, digo, algunas de las peticiones nosotros ya no habíamos adelantado, porque vimos claramente el problema de la uniformidad. Ellos tenían adscritos, lo digo, 350 euros por agente y año, y nosotros lo hemos ampliado a 500, pero que eso está en este presupuesto, que lo pueden ver. No, sí, lo dijeron. Es decir, nosotros estamos cumpliendo, creo, con la policía. Reconozco que me gustaría, como es natural, poder llegar a donde ellos nos solicitan, con razón, seguramente, pero vamos paso a paso. Es decir, esto va más lento porque, yo insisto, tenemos un ayuntamiento muy grande con muchos trabajadores y con muchos frentes, pero que yo perfectamente, además que los aprecio personalmente, con los que hablo a menudo y que tienen evidentemente la puerta abierta siempre. Yo, al contrario, en la medida de lo posible que ellos puedan mejorar, y ya insisto que también se les mejoraron en el salario y en otras cuestiones, y que además yo en el cuadrante yo no me he metido nunca. Es decir, ¿cómo voy a ser yo el que decida el cuadrante? Que a mí a veces me dicen cosas que yo digo, bueno, pues que eso es una gestión que tienen que hacer ellos, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso yo insisto que hay comunicación total y confianza además total. Bueno, vamos a hablar de otra cosa importante también, y en una apuesta que además hay que hacer, y es importante hacerla y seguir peleando, pues como en todo lo que vamos de la mano con la ciudad de Úbeda y demás, que también es una apuesta importante en este sentido, nuestra artesanía que para nosotros, bueno, pues una seña de identidad más. Sí, nosotros tenemos ahora, y bueno, aparte de los propios artesanos que tenemos la suerte de tener y que están revitalizando muchos aspectos, ¿no? Y muchos sectores, tenemos esta escuela de artesanía. Yo quiero insistir que, y en este sentido, partiendo de una premisa, que es pedirle disculpas a los usuarios de la escuela de artesanías porque han visto obras durante todo el año, y claro, hacer obras durante el momento en el que se están llevando a cabo las clases, pues tiene su complicación. Pero bueno, nos comprometimos a mejorarlo todo. Yo no voy a hablar de dinero, pero no se pueden imaginar la cantidad de miles de euros que ya se han invertido para poder llevar a cabo una actualización de ese espacio. Un espacio no se había invertido, no voy a decir nunca, pero vamos, yo me atrevo a decir que desde los años 80 no se había invertido. La gente que ha entrado en la escuela de artesanía lo sabe. Se le ha metido toda la instalación eléctrica nueva, se le ha ampliado la potencia para que puedan funcionar los 2 hornos. Los 2 hornos ya están homologados para trabajar, que estaban sin homologar. Ni la luz ni nada, bueno, pero no entro en esos detalles. Bueno, se le han cambiado ya todos los falsos techos, efectivamente, y por culpa de ese tren de borrasca famoso, hubo muchísimos problemas. Se han recuperado ya todos los tejados, se han quitado la humedad, se han puesto los falsos techos, y ahora de nuevo estamos a pensar de firmar ese convenio que teníamos pendiente de este conjunto de mejoras técnicas que había que hacer y que hemos ido haciendo progresivamente, y que reconozco que se alarga más en el tiempo, porque, como todos saben, uno de los elementos fundamentales de este año y que nos ha hecho pues tener que dedicar gran parte de los esfuerzos de tiempo, energía y dinero de este ayuntamiento ha sido todas estas áreas afectadas por el tren de borrasca. En ese sentido, como digo, ya sí estamos finiquitando el asunto, y muy pronto pues creo que podremos llegar a ese convenio con la Junta de Andalucía para mantener una seña de identidad de nuestra ciudad. Que yo, además, como tengo tan pocos talentos artísticos, cuando voy allí, pues sencillamente, bueno, alucino, y lo saben ellos, porque hay un montón de gente, son 200 y pico usuarios. Bueno, no tienes talentos artísticos, pero ya hemos visto tus manos. Sí. Porque la guinda del pastel va a ser cuando se coloque ese mural. Sí, yo le he pedido colaboración a ellos en otro sentido. Va a haber un mural maravilloso. Estuve además esta semana pasada viéndolo de nuevo con el director con Diego. Y va a quedar maravilloso. Pero es que ellos además son un grupo que te empuja también, porque ellos mismos me dan ideas, y estamos trabajando muchísimo en colaboración entre los dos, que a veces creo que no había esa comunicación últimamente. Y, por ejemplo, están haciendo otros azulejos. Yo no voy a desvelar la sorpresa, pero están trabajando en otros azulejos para donarlos a la ciudad, y están trabajando también en otros elementos que van a decorar el casco histórico. Ahí lo dejo porque sé que queremos presentarlo. Además está ilusionadísimo, con un director además que se implica una barbaridad. Sí, que decía yo que empuja mucho los dos. El nuevo también, que ha venido el profesor de pintura, también están empujando mucho, y es un grupo, pues eso, muy motivado, muy animoso, y que a mí, bueno, yo aprendo de ellos, insisto. Pero es que además inmiscuirlos en las cuestiones de la ciudad me parece importantísimo, y lo están haciendo. Ya lo venían haciendo antes y lo están haciendo ahora.
de una manera, como digo, mucho más intensa. Y yo además creo que están satisfechos también de poder ver el reflejo de su trabajo. Yo insisto que ha habido bastantes molestias durante todo este curso, la verdad, distintas vicisitudes, cambios de profesor que no nos corresponde a nosotros, correspondía, como digo, a otras instituciones, pero al final, pues bueno, se está, como digo, reafirmando el compromiso de Baeza con una escuela de artesanía que tiene tantas décadas y que ha servido para demostrar el talento de tantísimos baezanos, baezanas y gente de toda la comarca, por cierto, que vienen de toda la comarca, porque es el único centro de este estilo que queda, se puede, yo diría en Andalucía, pero al menos seguro en Jaén. La verdad es que sí, que vienen de muchísimos pueblos, de la vecina ciudad de Úbeda, de muchísimos lugares la gente a esta escuela. Y además el carácter social que también tiene, porque hay muchas personas que se jubilan, que llegan a mayores, que les gusta, que no han tenido tiempo y que ahora, bueno, le estamos descubriendo una torta artística alucinante. Yo un día le decía, me va a permitir a la consejera, a Rocío Blanco en Sevilla, ¿no? Que yo le hablaba cuando estábamos preparando el convenio, y le decía, digo, pero además que no sabéis lo que os estáis ahorrando en salud, en sanidad. Anda que no. Porque el que va ahí, pues ya se obliga a arreglarse, a cambiarse, a salir, a entrar, le mantiene entretenido y nos quitamos... Más arte y menos medicina. Sí, pero también insisto que hay mucha gente joven ya también. Sí, sí, hay mucha hay que insistir que hay mucha gente joven porque es verdad que una forma de extender, ¿no? De transmitir, de dejar salir tu vena artística y además, digo, es sorprendente porque son de una calidad tremenda, ¿eh? Bueno, es que tenemos, como lo que digo yo, artistas en Baeza y también en música, que en música Baeza también es una cantera importantísima, la cantidad de chiquillos, de gente joven que se está incorporando y que no para. Lo decía Paco Morales, ¿no? Que yo un día, comentando sobre el taller provincial de música que se sigue realizando en Baeza todos los años, como saben, en julio, y le decía a su director, a Paco, digo, parece esto Valencia, ¿no? Y me dice, no, no, Valencia tiene menos porcentaje seguramente de músicos por población que Baeza. Y además es verdad, tenemos bandas sinfónicas, tenemos la banda de música de veces de toda la vida, un montón de bandas de cornetas y tambores con una calidad también buenísima. Es que en músico y en cofradía no nos gana nadie. No nos va a ganar nadie, además nunca, ¿no? Y bueno, yo creo que además Baeza es una ciudad de cultura. Yo siempre he estado muy relacionado porque me gusta, porque lo he disfrutado como espectador también, ¿no? Como usuario, vamos a llamarlo así también. Ahora ya en la responsabilidad también creo que Baeza a mí me ha sorprendido también, porque hay una cantidad de asociaciones, de colectivos que trabajan tanto, no solo, como digo, las cofradías con las que tenemos una relación estupenda con la agrupación y tal, y a las que evidentemente te tienes que seguir apoyando porque evidentemente son gran parte de la masa social de esta ciudad, ¿no? Pero yo sí quiero insistir en una cosa con la cuestión de la cultura, en ese sentido. Hemos intentado desde la concejalía, estamos intentando que haya también esos puntos de elevación del nivel cultural. Y lo digo sinceramente en los eventos que traemos, ¿no? Estamos participando en Jaén Suena Ópera, que habrá el próximo 23 de mayo una nueva ópera en Baeza, en el Teatro Montemar, ya animo a la gente a que venga. Estamos participando en Andalucía Sinfónica, 30 de mayo, ya tenemos una nueva cita en el patio del instituto, de la antigua universidad, con la Orquesta Sinfónica de Málaga, pero es que voy más lejos, ya tenemos cerrada la fecha, que ya anunciaré para el 2027. Seguimos colaborando con acontecimientos y eventos culturales de altísimo nivel. Y también doy otra fecha ya, que se lo vayan apuntando, el 17 de octubre también tendremos en el Teatro Montemar de Baeza el ballet Flamenco Andaluz, que es un ballet dependiente de la Junta de Andalucía, que actúa en Málaga, Sevilla, Nueva York y Berlín, y gracias un poco a esa colaboración, al 800 aniversario también, del que sí que después comentamos algo más, pues viene a Baeza el 17 de octubre. Pero es que trajimos en enero y febrero, en 3 semanas, gospel o Carmina Burana y se llenó el teatro. El público de Baeza es un público muy entendido. Es un público al que le gusta la calidad. Y creo, y lo digo con total humildad, y se va a ir viendo en el desarrollo de las próximas eventos culturales que ya vengo cerrando, tanto para septiembre con Noche del Patrimonio, Noche de las Velas o más adelante en octubre. Ya estoy cerrando muchas fechas de acontecimientos de gran calidad porque creo que a Baeza se lo merece. Y creo que nos estamos situando con esa ciudad cultural de gran actividad, digo, para que, bueno, pues para que la gente pueda disfrutar de eventos culturales que a veces no tendríamos acceso en ciudades, como digo, pequeñas como somos nosotros. Semillero importante también que tenemos en Baeza, la escuela de danza, tanto la municipal como la privada y demás, totalmente llena. Totalmente llena, la escuela de danza, de música, es decir, es tremendo. Y después, por ejemplo, yo creo que también hay veces que con un poquito darle una vuelta, una repensada a algunas actividades, creo que se está ganando mucho. Yo me gustaría insistir en la pasada Feria del Libro, el fin de semana de nuevo en el Parque Leocadio Marín, que ha sido otro gran éxito. Yo siempre insisto
hay que darle una vuelta, hay que asumir ideas. A nosotros nos trasladó una idea Isabel de Villacuntebún y la cogimos rápidamente y yo creo que se ha consolidado, se ha confirmado como un espacio cultural, y me lo decían todos los escritores que venían de fuera, que venían algunos de otras provincias, de otras comunidades autónomas, y me decían qué bonito, qué contacto continuo con las papelerías, con las librerías, con el lector, talleres para mayores, para menores, para jóvenes. Y con el Creo medio que ha sido un ambiente, gran al aire acierto, sí. libre, que es un El Parque Local espacio de María es impresionante. maravilloso, es que es maravilloso. Es Todo el que, mundo me lo decía, todo el mundo sí, decía, pero bueno, si es que se está aquí en la gloria, si es que... es verdad. Y vamos a seguir insistiendo, ya hicimos el concurso de pintura rápida el año pasado allí, vamos a seguir insistiendo en ese espacio, porque es un espacio que merece Vale la que, pena. merece que, que desplacemos actividades allí, porque es que nada más que llevarla allí ya está ganando, Sí. ya está ganando. Es un escenario único y privilegiado. Lo cierto es que si volvemos a hablar de la borrasca, Ignacio, porque quiero que me aclare un poco todo lo que se ha venido, la polémica que hemos tenido en torno al tema de la petición de ayuda al gobierno central para caminos, para infraestructuras municipales. ¿Qué ha pasado Sí, ha habido exactamente en el ahí, ayuntamiento? en la línea de lo que yo decía antes, no sé si se trabaja solo contra el ayuntamiento, contra la ciudad, a veces con comentarios que hacemos, y como digo, malintencionados, y hay que basarse un poco en la realidad. Miren, nosotros hemos presentado todo en tiempo y forma. De hecho, en la primera declaración decían que no, después ya sí. Sí, estaba todo bien presentado. Baeza presenta todo en tiempo y forma. Y yo insisto que no es solo por culpa de los concejales del área, es que son los técnicos los que están trabajando en ello. Es decir, que son unos trabajadores y unos profesionales de primer nivel, y ellos saben hacer las cosas, saben cuándo terminan los plazos. Es decir, me parece un poco falta de respeto, ¿no? Continúa esa desconfianza hacia el trabajo del ayuntamiento. Pero yo le insisto, se presentó en tiempo y forma. Hubo un decreto, se aprobaba una posibilidad de un paquete de ayuda por parte del Ministerio con una valoración de daños, en primer lugar provisional, evidentemente provisional. Y nosotros en un primer momento, y para poder entrar, presentamos provisionalmente una serie de gastos que ascendía alrededor de, y lo digo claramente, $500.000 de euros. Y dicen, solo caminos, bueno, primero, aunque hubiera sido solo caminos, era correcto. La cuestión era meterlo, porque era uno de los aspectos que se subvencionaban, es decir, que ya es correcto. Pero es que a mí me sorprende que después de 20 y pico años de concejal y alcaldesa no sepa que uno de los epígrafes era Camino Viejo de Rus. Y me sorprende que no sepa que es una calle de la Yedra. Eso era evidentemente una infraestructura municipal. Entonces, bueno, es que es sorprendente todo, ¿no? Porque, hombre, que venga un diputado de fuera a decir estas cosas, bueno, igual no estamos informados, pero que insistamos en el error me parece sorprendente. Efectivamente, posteriormente se lleva a cabo una subsanación, que son muy comunes, es decir, cuestiones pues, administrativas, con lo cual si me están subsanando es que lo presenté en tiempo y forma. Y nos dijeron posteriormente que efectivamente salió un decreto ya en marzo y en él no aparece Baeza en el famoso anexo quinto, que era el que recibirían el 100% de la ayuda de los pueblos que lo demostraran, tanto de Andalucía como de Extremadura. Curiosamente, nosotros teníamos que estar en el anexo 5 por dos causas muy evidentes que cumplíamos. La primera, porque en el presupuesto que se elabora ya se cumplía con ese 3% del gasto corriente anual, pero es que además para las ciudades de entre 10 y 20.000 habitantes, para por ejemplo las más de 20.000 eran un 4%, nosotros. Pero es que además, les digo, es que nosotros tuvimos un desalojado. Y si tenías un desalojado, es decir, aparecías en el anexo 3 con municipios con desalojados, pasaba directamente al anexo quinto. Y a nosotros no nos pasaron al anexo quinto. Y no nos pasaron a nosotros, no pasaron a Porcuna ni a Alcalá la Real. Ahí lo dejo. La cuestión es que nosotros hablamos con el subdelegado de gobierno, con el que, insisto, hay un trato cordial, súper amable, y yo le agradezco además una comunicación fluida siempre con don Manuel Fernández Palomino, pero no nos dan una respuesta concreta. Pasa un mes, casi, y seguimos sin saber si estamos en el anexo quinto, a pesar de que se nos mencionó de viva voz oralmente que sí, que habría sido un error. Pero claro, es que nosotros tenemos que presentar la ayuda y no sabíamos si presentarla a los que no estamos en el anexo quinto, que era el 21 de abril, y por eso salí yo en esa rueda de prensa para saber qué hacemos, porque tenemos a los técnicos municipales trabajando para ponerlo o no ponerlo. ¿Me he explicado? Básicamente esa es la cuestión, yo solo pedí claridad en la información. ¿En qué punto estamos, Ignacio? Pues el punto es que ya ha pasado ese plazo, que se ha ampliado, por cierto, que se nos volvió a decir la semana pasada que sí, que al 99,9% estamos, pero oficialmente no hay una declaración. En cualquier caso, nosotros hemos venido, ya se aumentó en el mismo marzo, ya fuimos al 1,5 millones que yo mencioné, medio en camino y 1 millón en infraestructuras municipales,
Y en la actualidad, como digo, estamos esperando. De todas formas, sí que debo mencionar que hemos ido sumando en la valoración de daños, porque claro, pues conforme vas viendo por camino, este también está mal, esta infraestructura está mal, esta canalización está mal, va todo así. Y hemos ido, como digo, trabajando en ello y esa valoración pues va a ir aumentando. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo se ha vuelto a dar un margen más y ahora tenemos ya de margen otros 15, 20 días hasta mayo para poder presentarlo a todos, no solo a nosotros, a todas las ciudades. Nosotros, por si acaso, hemos mandado un epígrafe para así no nos admitieran el recurso que hicimos, el requerimiento que hicimos, ya lo mandamos en su momento y la verdad es que este lo hemos mandado ya. Por si acaso, lo tenemos preparado, lo tenemos todo hecho, por si acaso es importante. Lo hemos mandado de nuevo en el plazo original para evitar problemas, sí. Bueno, pues en fin, si antes al 99,9% raro sería. Sí, pero claro, esto de nuevo verlo. Necesitamos una certificación oficial, que es lo que yo un poco reclamaba, y además me consta que se está trabajando y tal, que no hay ningún problema. No quería generar una polémica, lo que queríamos era una información más clara, ¿no? No, al margen de que es verdad que las administraciones se han volcado porque han visto que era muy necesario. Sí, hay unas más, otras menos, eso es verdad, pero sí, todas se han volcado en la medida de lo posible y nosotros contentos, pero es verdad que quiero que la gente se haga una idea del trabajo que esto conlleva, porque esto hay que hacer una certificación, una valoración, un presupuesto, y todo esto lo está haciendo, todo este trabajo se lo está cargando casi exclusivamente el personal del ayuntamiento. Y eso, como digo, mucho trabajo, mucho estrés y además nos jugamos mucho dinero, con lo cual es un tema muy importante como para andar con politiqueo, ¿me explico? No, además que nos va muchísimo en ello a la ciudad. Hablando de hacer presupuestos y hablando de hacer presupuestos, se aprobaron hace relativamente poco tiempo. ¿Satisfecho con estos presupuestos que se han podido elaborar? Yo diría, y también quiero mencionar dos cuestiones. Una, nos gustaría tenerlos hechos antes siempre, pero bueno, en este ayuntamiento parece que es muy difícil, ¿no? Casi nunca llegamos a hacerlos a final de año como debería ser. Estoy satisfecho en el sentido de que son muy realistas. Lo que no se puede es poner un presupuesto con unos ingresos inflados y tú decir que vas a gastar en no sé qué y después cuando miras cuál ha sido la ejecución del presupuesto, pues no ha sido ni un 10 ni un 12% de la inversión porque no la había. Y la gente no es tonta. Yo creo que y lo que se ha hecho es un ajuste, insisto, hacia la eficiencia, pero sobre todo realista. Por ejemplo, cuando decían, es que hay menos inversión en alimentación para la residencia. No, es que había puesto una partida muy alta y nosotros hemos visto los dos últimos años lo que se ha gastado. Pues en base a lo que se ha gastado en realidad y al número de usuarios, se ha puesto el presupuesto. Y que lo que entendemos que es muy realista, que de verdad responde a lo que son los gastos e ingresos del ayuntamiento y por eso en ese sentido satisfecho. Si me preguntas si te gustaría tener mucho más para cultura y patrimonio, pues me gustaría tener muchísimo más. Claro. Evidentemente, pero y al concejal de agricultura para claro, camino todo, y al final cada uno barrer para lo suyo. Querríamos tener mucho más, pero bueno, creo que están bastante equilibrados. Una lista ginesa que ajusta las cuentas, ¿no? Sí, hombre, siempre tiene que haber alguien que maneje. Yo insistiría también en eso porque en cultura y patrimonio se está haciendo mucho más, como digo, y la gente lo está viendo. Actividades, eventos, continuos, la gente me lo dice y hoy no paráis. Pero además, por ejemplo, en la Feria del Libro, por primera vez se ha hecho un descuento a la compra de libros. ¿Quieres fomentar la lectura? Este ayuntamiento le ha pasado un 10%. Ha compensado un 10% ese gasto, ¿no? Un descuento. Y ejemplos como estos miles. En patrimonio nunca se había invertido nada en Cerro del Alcázar. Pues teníamos 40.000 al año. Aunque no se lo crean, se están gastando, claro, en mantenimiento. Hay una revisión de revisión de todo el proyecto, hay que mandar certificaciones a Cultura en Jaén continua. Papeleo. Y además le voy a decir más, es que cuando vienen esos gente del campus, es que también hay que darle de comer, que están ocupando el albergue, es decir, que hay que darle una manutención básica. Bueno, pasa como cuando viene el taller provincial de música. Igual que el taller provincial de música, etcétera. Es decir, son gastos que a veces no se ven, pero que evidentemente hay que mantener, ¿no? Hay muchísimas Tenemos cosas. El Baeza Fest, evidentemente también, que tiene cierto gasto económico, pero que también mantiene ese nivel cultural. Participamos de nuevo en el FEMAU, la Semana Machadiana que el año que viene pregunta, presidimos. que estaba hablando del Baeza, una pregunta que se me ocurre al hilo de las entrevistas que hemos realizado con tus compañeros de corporación anteriormente. ¿Tenéis pensado volver la feria al paseo? O porque decía Lola que quería saber si la iba a devolver o no. ¿Tenéis pensado volver al paseo pues yo sé que o seguir en la plaza de toros? Nosotros vamos a valorar, de todas formas, porque sé que hay cierta polémica. En un principio, aún no está el paseo ni siquiera terminado, entiendo que habrá que darnos un margen. Pero es verdad que lo vamos a estudiar. Hay por un lado, como siempre, pros y contras, ¿no? Hay pros, hay contras. La gente que os dice por la calle. Habrá para todos los gustos, ¿no? Hay un poco de todo. Incluso entre nosotros hay poco de todo también. Por eso digo que si a mí me preguntan a mí personalmente, Ignacio Montoro, sin ser concejal, Ignacio Montoro, ciudadano, vecino de Baeza, yo no la volvería al paseo. Y lo digo porque
y lo digo sinceramente, porque se ha quedado muy bien. Y ustedes saben la suciedad que generaba eso. Esas freidoras, el aceite que caía al suelo, sí, poder inventar que si moquetas, pero creo que el paseo a día de hoy no va a tener esas sombras que tenía antes. Estamos hablando de una feria a mitad de agosto. Es decir, que hay muchos elementos que ahora mismo, a día de hoy, creo que está recién terminada la obra, todas las instalaciones nuevas. Creo que a día de hoy, si me preguntan a mí como ciudadano, diría que no. Estamos en un grupo, estamos en un equipo, estamos escuchando a la ciudadanía como siempre en todo, creo que estamos siendo muy cercanos y bueno, pues dependerá un poco de cómo vaya ¿Qué os dicen moviendo. de las sombras? ¿Qué os dicen de los árboles? Claro, y poco a poco pues ya veremos. De los árboles del paseo. Los árboles del paseo ya se ha explicado varias veces, pero que se acerquen y vean cómo están los árboles. Pues ya están muy, muy, muy bonitos, están bastante bien. Yo creo que no queda nadie por baja a ver el paseo, que estamos Sí, todos desesperados sí, porque sí. se abra ya. Sí, se ve mucho. Además, antes le hacía a la gente el agujerillo, ahora ya hemos quitado las telas porque... No, antes además movíamos un poquillo la tela verde y nos asomábamos por Se ahí. hacía el agujerillo, ahora ya está abierto y ya se está viendo. Y yo creo que la gente está quedando contenta de un paseo eso, amplio, limpio. El paseo va a quedar espectacular. No sé, sí. El paseo va a quedar espectacular. Y ahora una pregunta de obligado cumplimiento, y no sé si fácil o difícil para ti como secretario general del Partido Popular, porque nos decía tu compañero de corporación, Bartolomé Cruz, decía, tengo que decir y digo que la Junta de Andalucía, lo que me prometieron, no se ha cumplido con Baeza. Bueno, pues yo como secretario general del Partido Popular de Baeza Y como ciudadano de Baeza y como gobernante local. Tengo que decir que nosotros también esperábamos que hubiera algunas de las inversiones que se prometieron, que al menos las viéramos ya empezadas, ¿no? Porque se ha invertido mucho. El centro de salud es un ejemplo, el nuevo tecnológico, nos cedieron las naves del polígono de la Dehesilla, es decir, se mejoró el acceso original de la 314. Pero es verdad que nosotros confiábamos en tener algo más tangible ahora mismo en otras cuestiones, sin ir más lejos, y la que mucha gente me pregunta por la entrada del clavijo, efectivamente está en los presupuestos, está en un presupuesto general de redacción de proyecto, pero será redacción e inicio del proyecto, no solo la redacción. Pero bueno, es verdad que no la hemos terminado de ver a día de hoy, y eso a mí tampoco... ¿Tampoco te gusta el tirar ahí de oreja a los vuestros? A mí tampoco me satisface. Nosotros, como es nuestra obligación, lo hacía Pedro, lo he hecho yo el poco tiempo que he podido, nosotros cuando vamos a Sevilla vamos evidentemente a exigir. Porque estamos pensando en Baeza y es nuestra obligación y es para lo que nos han elegido los baezanos. Reconozco, insisto, que hemos tenido siempre una colaboración buenísima. He mencionado aspectos de cultura, nos han apoyado en tantísimas cuestiones relacionadas con juventud, con deportes, con turismo, etcétera, etcétera. Quiero decir que esto todo hay que decirlo. En empleo, que tenemos, les recuerdo, pues varias escuelas taller, 3, y para este año aprobadas, que somos el único pueblo de la provincia que tiene 3 escuelas taller. Hemos tenido varias, planes de formación, proyectos integrales, Actívate, Empléate. Es decir, la Junta de Andalucía ha cumplido en general, pero reconozco que había elementos concretos que nosotros, es verdad que confiábamos en que pudieran haber surgido, salido ya y están aún un poco en stand-by. Yo confío en que a partir de estas nuevas elecciones y tal, pues se pueda seguir trabajando. Yo confío que antes de las elecciones municipales, algunas de ellas ya sí vayan siendo una realidad tangible, es decir, que la gente lo vea, porque es lo que yo digo. ¿Y si no, allí a dar la lata? No, nosotros seguimos, nosotros vamos a seguir. Sí, nosotros seguimos molestando, ¿no? Ignacio, ¿alguna cuestión que se nos quede en el tintero que os considera importante trasladarle a la ciudadanía? Bueno, fundamentalmente lo que hemos dicho. ¿Se me ha olvidado mencionar alguna cosita? Pues sí, si me pongo a pensar... Bueno, esta no quita otra, ¿eh? Sí, yo a vuestra disposición, porque sabéis que es un placer para mí también poder hablar desde aquí y transmitir un poco lo que se está haciendo a la ciudadanía. Bueno, desde el punto de vista cultural se me había olvidado, por ejemplo, que cuando se ha visto una exposición de la Real Fábrica de Tapices en Baeza. Es que fue hace 2 años, parece que se olvida. Lita Cabellut es la artista española más valorada en la actualidad del mundo, hoy, y ha estado en Baeza también. Ya les puedo anticipar que vamos a tener una muy buena exposición en septiembre de otro autor muy reconocido, por ejemplo. Es decir, que vamos trabajando en ese ámbito y yo creo que, insisto, que el pueblo de Baeza lo está viendo. Pero yo me gustaría transmitir fundamentalmente la idea de gestión, de trabajo continuo, de cercanía. Saben que se pueden acercar, que todos los concejales estamos trabajando muchísimo. Concejalía de familia no existía, cheques bebé. ¿Cuántos talleres familiares para respiro familiar se han hecho? Todos llenos. ¿Cuánto trabajo se ha hecho en juventud? ¿Cuánto trabajo se sigue haciendo del Centro de Información Juvenil, que están continuamente haciendo talleres, actividades? ¿Cuánto trabajo se está llevando a cabo en deporte? Hemos recuperado la maratón. Pero es que vamos a hacer ahora un campeonato de ping-pong, varios campeonatos de ajedrez, es decir, se sigue trabajando muchísimo. Se ha puesto en marcha la piscina cubierta. Es decir, estamos trabajando tantísimo en tantísimos ámbitos
para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que creo que la gente se tiene que quedar con la idea de que nosotros hemos venido aquí a trabajar. ¿Las arcas están bien preparadas para toda esa gestión que El necesita dinero? Claro. Hemos dicho que está siendo ajustado y realista, con lo cual entendemos que no va a haber mucho problema. Pero yo insisto mucho en el concepto trabajo. Nosotros hemos venido a trabajar, pero este es un trabajo, esto no es un oficio. Yo creo que eso es lo que la gente tiene que ver, no es nuestro oficio. Yo he venido a trabajar, mi oficio es profesor. ¿Y esto es temporal? Volveré. No sé cuándo, pero volveré, espero que no muy tarde, porque mi vocación es otra. Y no creo que debamos entender la política como un oficio. Es una dedicación. Servir al ciudadano durante unos años, con muchísimo orgullo, que lo tengo que decir, con muchísimo trabajo. Me dice la gente, joder, ¿en qué lío te has metido? Pero es que estoy contento porque es un orgullo servir a Baeza y servir a los ciudadanos y poder trabajar por ellos temporalmente, insisto, y a partir de ahí, pues insisto, el oficio es otro. Nosotros estamos trabajando mucho, creo que se ha visto en todas las concejalías un trabajo importante, con moderación, gestión e intentando trabajar para el futuro. Lo demás, como digo, pues lo tendrán que valorar los ciudadanos de aquí a que nos pongan las urnas, ¿no? Oficio el de esos buenos y buenas trabajadores del ayuntamiento, que eso sí que es oficio. Sin duda. Ignacio, mil gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Encarna, un saludo. Nos vamos en nada a comenzar la campaña de la andaluza. Mucha suerte, que se dé bien la cosa y seguimos hablando. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias también Gracias. a todos y a todas ustedes por estar ahí, por ser fieles como siempre a nuestra cita de la entrevista. Nos seguimos viendo. Hasta entonces.